Bueno, muy buenas noches, personas estudiantes. Mi nombre es Julio César Guadamuz Bustos y soy estudiante de cuarto año de la carrera de Derecho. Y voy a ser la persona encargada de moderar la ponencia de la noche de hoy. Antes de iniciar, daremos algunas indicaciones para el buen desarrollo de la ponencia. Primeramente, se les solicita que por favor mantengan silenciados sus micrófonos por respeto a las demás personas. En caso de tener alguna pregunta, por favor hacerla por medio del chat de la plataforma, para que la misma pueda ser comunicada a la persona expositora. Una vez que concluya su participación, vamos a proceder a lo que es la resolución de las dudas. La ponencia de hoy estará a cargo del señor Rodrigo Campos Esquivel. El profesor cuenta con una licenciatura en Derecho y Notario Público en la Universidad de Costa Rica, una maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Estatal a Distancia, con graduación de honor. Y en cuanto a su experiencia laboral, es magistrado de la suplente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia desde abril del 2020. También se ha desempeñado como juez mixto penal, penal y civil y laboral, juez de apelaciones en materia civil y laboral y de mayor cuantía. Es profesor de la Universidad de Costa Rica en Derecho Procesal Penal y Derecho Laboral desde el curso lectivo del 2003 hasta la fecha. Es profesor catedrático de la Universidad de San José, coordinador de la Escuela Judicial para el Primer Circuito Judicial de Guanacaste y actualmente labora como juez del Tribunal de Apelación Civil y Laboral de Guanacaste. La ponencia de la noche de hoy se titula La formulación de los hechos en la demanda. Sin más que agregar, le damos el agradecimiento, profesor, por permitirnos la noche de hoy y le cedo la palabra. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, Julio, por la presentación. Bueno, y a las personas que están siguiendo la charla, agradecerles el interés que presentan por todos los temas que hemos venido dando. Este es un tema que viene sobre la línea que hemos venido trazando con otras charlas. Creo que eso empezó con una que se llamaba cómo plantear una teoría del caso. Luego el manejo de la inteligencia emocional y el lenguaje corporal en las audiencias, cómo preparar y participar en una audiencia oral. Y creo que también por ahí estaba consejos prácticos para la interposición de una demanda laboral. Esto, bueno, vamos a ver que la charla de hoy no está enfocada específicamente del plano laboral, porque puede ser utilizada en cualquier materia del ámbito del derecho privado. Entendemos por tal derecho agrario, derecho de familia, derecho civil, derecho laboral, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar en uno de los temas que para mí viene a ser más importantes, que es la formulación de los hechos de la demanda. Y vamos a ver por qué. Podemos ver ahí en el planteamiento, es bien sabido que los linderos del litigio están determinados en los hechos que se expone en la demanda o en su caso en la contrademanda, motivo por el cual, en virtud de los principios de buena fe y lealtad procesal, no le está permitido a las partes introducir hechos novedosos una vez pasados esos momentos procesales. Con relación a ese tema, ya la jurisprudencia, por lo menos de la Sala Primera, ha dicho que es contrario a la buena fe y podría incluso hablarse de un fraude procesal el plantear hechos con posterioridad a estos momentos procesales. Ello está sustentado además en el principio de preclusión y en la buena fe, aunque luego veremos las excepciones previstas por la ley. Bueno, digamos que la primera parte de la imagen es lo que justifica la mención del principio de preclusión y el tema de la buena fe, en el sentido de que lo que no se plantea en forma oportuna, si se hace posteriormente, pues es claro que se hace con un afán de sorprender a la parte contraria. Es por lo anterior que hay que tener sumo cuidado en la formulación de los hechos de la demanda, puesto que a partir de esto girará la discusión y posterior sentencia. Esto es algo que, bueno, siempre se ha dicho que así como en materia penal
la sentencia gira sobre el cuadro fáctico descrito en la acusación o en la querella, en materia procesal civil, el cuadro fáctico sobre el cual hay que dictar la sentencia es el que se describe en la demanda o en la contrademanda. De ahí la importancia, ¿verdad?, de redactar y confeccionar en la forma más adecuada posible ese cuadro fáctico. Dicho lo anterior, es que el litigante debe formular una relación de hechos que no solo sea fiel reflejo del conflicto jurídico planteado, sino que además vaya en concordancia con lo que se pretende. En la charla que les comentaba sobre los consejos prácticos para la interposición de una demanda en materia laboral, se planteaba una cuestión que es sumamente relevante para efectos de esta idea que estamos mencionando, y es el hecho de que los hechos deben ser redactados en una forma tal que coincidan con la pretensión que se está formulando en la demanda. De seguido, vamos a ver algunos consejos a tomar en cuenta a la hora de formular los hechos contenidos en la demanda. Bueno, primero, reglas para la redacción de los hechos. Con relación a este tema, dispone el ordinal 31.3 del Código Procesal Civil en cuanto a los requisitos de la demanda, que ésta deberá contener, entre otros. Ojo, esa norma que se refiere a los requisitos de la demanda, obviamente que menciona otros, pero para efectos de esta charla nos vamos a centrar en el punto 3. Narración precisa de los hechos expuestos uno por uno, numerados y bien especificados. Deberán redactarse ordenadamente, con claridad, precisión y de forma cronológica en la medida de lo posible. No obstante, por tratarse de un proceso complejo, se recomienda seguir la siguiente dinámica. O sea, lo que es la redacción de los hechos en esta forma que se plantea en la norma es un proceso complejo, y vamos a ver entonces algunos consejos a seguir para la correcta elaboración de los mismos. Primero, narre de manera objetiva, narre los hechos de forma imparcial, ecuánime, neutral. Esto hace que la parte contraria tenga menos hechos que negar o controvertir, con lo que se facilita la labor probatoria y la del juzgador al momento de delimitar el objeto de la controversia. Omita juicios de valor o ataques a la parte contraria. Aquí hay otra cuestión que, bueno, yo recomiendo muchísimo: redactar en tercera persona, ¿verdad? Como si fuera un narrador objetivo, neutral. No redacten en primera persona, ¿verdad? Porque eso es, se ve feo, sinceramente se ve muy feo y es completamente inadecuado, ¿verdad? Tienen que narrar, la relación de hechos tiene que ir en tercera persona. No tome el caso como propio. Al cargar los hechos de subjetivismo, tanto el juez como la parte contraria podrían cuestionar si ello influye en los hechos o las pretensiones, con lo cual podrían tachar aquellos de abusivos y o exagerados. Definitivamente, la carga emocional contenida en el cuadro fáctico puede echar a perder el mismo, ¿verdad? Entonces, tratar en la medida de lo posible de eliminar esa carga emocional. Ya el juez, por ahí vamos a ver que deberá deducir, inferir esa carga emocional, pero de una relación de hechos más, ¿cómo decirlo? La palabra sería más conservadora, ¿verdad? 3, presente los hechos de manera real. Los hechos deben narrarse lo más apegados a la realidad, sin falsedades, ficciones, invenciones, artificios o engaños. Bueno, obviamente que utilizar esa técnica lo que va a producir es que los mismos, si son falsos, fictos, inventos, artificios o engaños, no puedan ser probados, ¿verdad? Y en el tanto no puedan ser probados, la sentencia podría desestimar la demanda y con ello la condena en costas al cliente del litigante que no fue diligente.
Al tergiversarse un hecho se adultera la realidad, lo que podría ser tener como un fraude procesal. Todo esto previsto en los artículos, pueden verlos acá, 4.2, 5.3 y 6 del Código Procesal Civil y 22 del Código Civil. Tal vez explico que estos primeros a los que se refiere el Código Procesal Civil son del fraude procesal. El 22 del Código Civil se refiere, pero al abuso del derecho. Estos son de índole procesal y este es más bien de índole sustantivo. 4. Bilateralidad. Al redactar los hechos debe no solo exponer en forma clara su posición, sino que además debe redactarlos pensando en lo que puede alegar o desvirtuar la contraria. Bueno, ahí también hay que tener mucho cuidado, tratar de redactar los hechos en una forma tal que sea más difícil para la parte ejercer la defensa, sin que obviamente se convierta en un ataque al derecho de defensa, ¿verdad? Pero sí hacerlo de una forma tal que no se facilite su labor. No exagere los hechos. El exagerar los hechos podría afectar la credibilidad de los mismos y por ende la pretensión o pretensiones. El pedir más de lo razonable puede redundar en una condena al pago en costas para el cliente. Hay abogados, y esto lo ve uno mucho en la práctica, que piden realmente sumas absurdas por concepto de pretensión principal y accesorias. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, cuando el cliente pierde la demanda, los honorarios de abogado de la parte contraria se fijan en esas sumas absurdas. Entonces hay que ser muy comedido a la hora de justipreciar lo que se reclama. El hecho debe ser fundado. El relato del litigante debe brindar información de calidad, por lo que se debe evitar hechos que sean intrascendentes para el objeto del litigio. Ahí hay abogados que a veces narran cosas que pues no viene al caso, ¿verdad? Entonces no perder el tiempo en ese tipo de hechos. 7. Lo absurdo y irracional de los hechos. La descripción debe estar dotada de racionalidad, sensatez, razón y lógica. Ello para evitar lo contrario, o sea, la incongruencia, el caos, la sinrazón, lo irrazonable y lo insensato. Perdón. Ahí bueno, es donde demuestra qué tan diestro es a la hora de redactar un abogado, ¿verdad? Será diestro cuando demuestre estos aspectos y será todo lo contrario cuando incurra en estos que están en la parte final de la idea. 8. Historicidad, modo, tiempo y lugar. Relate en orden cronológico los hechos. Bueno, es precisamente lo que exigía la norma que leímos al principio, ¿verdad? En forma ordenada y detallada, la descripción de los hechos debe permitir dar respuesta clara y precisa a las siguientes preguntas. Bueno, son varias, vamos a ver. Les comento, no necesariamente la necesidad de contestar algunas de estas preguntas surge en todos los casos, pero digamos que son preguntas de utilidad, en unos casos sí, otros no, ¿verdad? ¿Quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Para qué? ¿Por qué? Evite el dramatismo. Hay gente que le gusta ponerle el picantito ahí a las demandas. A veces eso no, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Puede ser contraproducente. Los hechos contenidos en la demanda deben ser leídos por otras personas, a su vez el juez y la parte contraria. De ahí que a nada lleva el dramatismo y la exageración. Que el juez saque el drama y el trauma que provocó el hecho con base en una narración disimulada y de la prueba que la confirma. Bueno, dicho en otra palabra, tiene que ser una narración, si bien completa, pero austera desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Que es lo que les he venido diciendo. 10, escriba, no grite. Bueno, esto ustedes lo deben tener muy claro. Muchas veces, si bien al escribir uno piensa que es como lo más impersonal que pueda haber,
por la forma en que se escribe, ustedes pueden perfectamente deducir un estado de ánimo de la persona, ¿verdad? O sea, por la forma en que una persona escribe, uno puede deducir si es una persona muy educada o todo lo contrario, si es una persona insolente y que los hay, ¿verdad? En la redacción de los hechos no es necesario gritar o vociferar. Relate los hechos en forma pausada, serena. Esto es muy importante, ¿verdad? Y vean, utilizar estos recursos le resta muchísima elegancia, ¿verdad? Deja muy mal parado al abogado. Utilizar letras gigantes o solo mayúsculas, eso se ve horroroso y el mensaje que transmite es un mensaje de insolencia, ¿verdad? Entonces, traten de no utilizar esa forma de redactar. ¿Okay? 11. No ataque al demandado, exponga los hechos neutrales, exponga los hechos de manera simple y llana, sin ofender, insultar, deshonrar, burlarse, atropellar, agredir, humillar, etcétera. Al contrario. Esto está muy relacionado con lo que yo les decía de tratar en la medida de lo posible de no ponerle una carga emocional a nuestros alegatos. Esto, mucho ataque a la parte contraria podría más bien generar una animadversión del juez hacia la parte que acude a esa forma de actuar, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Como decía anteriormente, hay que tratar de ser austero, muy conservador, no perder la elegancia, ¿verdad? Es lo que decía alguien por ahí. 12. No presuma o no parta de inferencias o premisas discutibles. Bueno, es que vamos a ver, lo que se trata es de plantear cuestiones que puedan ser fácilmente acreditadas a través de la prueba. No nos compliquemos planteando cuestiones que son difíciles de acreditar, ¿verdad? Presumir en la redacción de los hechos nos puede adentrar en el campo de las suposiciones, conjeturas, imaginación, fantasías. Esto puede llevar al litigante a ostentar y presumir, pero no probar ni acreditar el hecho. Entonces, ojalá tratar en la medida de lo posible evitar ese tipo de hechos, ¿verdad? Esos que no tienen mayor sustento, no encuentran mayor comprobación gracias a la parte. 13. No interprete los hechos. ¿Qué pasa cuando yo me pongo a interpretar los hechos? Empiezo a emitir juicios de valor. Y no hay nada peor para redactar una relación de hechos en una demanda que empezar a cargar de juicios de valor lo que se supone que tiene que ser redactado en forma objetiva. ¿Okay? Lo importante es que el litigante interprete los hechos pensando en cómo subsumirlos en el presupuesto fáctico de la norma base. ¿Qué hay ahí si no es el silogismo jurídico, verdad? En esa labor de interpretación, el litigante debe deducir, definir y explicar de la norma sus presupuestos fácticos, para luego adaptar y ajustar los hechos concretos a los valores que contiene la norma. 14. No argumente o parafrasee jurídicamente en los hechos. En la redacción de los hechos no se argumenta, que esto es algo que es importante. Vamos a ver, a la hora de realizar la redacción de un hecho, no hay que introducir en el mismo valoraciones jurídicas, porque para eso no es la relación de hechos. Tampoco debe contener juicios de valor jurídico sobre los hechos. Eso debería hacerse en un apartado que se llama fundamentación jurídica, que algunas partes lo agregan y que sería más adecuado para hacer todo esto. Evite entonces en la redacción de los hechos los comentarios, la exegesis, el parafraseo, definiciones, disquisición, explicación, aclaración, demostración, justificación, significación, razonamiento o deducción jurídica de los hechos. Todo eso es, o más bien no es, una redacción objetiva de los hechos, ¿verdad? Sino que empieza a incluir otro montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver
con un hecho para una demanda. Luego, esto se va a justificar más adelante cuando veamos que no es un hecho, ¿verdad? ¿Ok? Requisitos formales y gramaticales sobre los hechos. Se entiende por hechos los sucesos, acontecimientos, actos humanos voluntarios o involuntarios, individuales o colectivos, que sean perceptibles, inclusive las simples palabras pronunciadas, circunstanciadas de modo, tiempo y lugar, así como el juicio y calificación que de ellos se tenga, los hechos de la naturaleza, los estados y hechos psíquicos o internos, incluyendo el conocimiento de algo. Bueno, aquí es un poco más desde la perspectiva del idioma. Es necesario tener claro las posibles normas jurídicas o criterios de decisión en los cuales los hechos puedan encuadrar. Pues solo con relación a ellos se puede decidir jurídica el caso y qué casos resultan intrascendentes. Bueno, vamos a ver. Aquí lo importante, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, la redacción de hechos tiene que ser redactada en una forma tal que sea la idónea para dar sustento a la pretensión que se reclama. Si lo anterior es cierto, la descripción de los hechos en la demanda debe cumplir con los requisitos gramaticales procesales. Bueno, primero de todo, precisión. En la demanda se debe señalar los hechos que sustentan. Debe tomarse en cuenta que el cuadro fáctico sobre el que gira la sentencia es precisamente el descrito en la demanda, siendo que el juzgador al dictar la sentencia no podrá tener por demostrados hechos no descritos ni tampoco modificar los expuestos. Esto lo pueden ver ahí claramente en el 61.2 del nuevo Código Procesal Civil. Sencillez, se recomienda redactar en una forma tal que los hechos puedan ser comprendidos por cualquier persona, aunque no sea lego en derecho, ¿no? Entonces, también importante. Deben exponerse uno a uno, bueno, era lo que veíamos también al inicio de la presentación, con relación a los requisitos de la demanda. La narración de los hechos debe ser en forma separada, individualizada, tal y como lo exige el 35.1.3 Código Procesal Civil. No es correcto incluir en un solo hecho varios presupuestos de hecho, ¿verdad? Que pueden haber sido redactados en forma separada, ¿verdad? Enumerados y cronológicamente expuestos, también esto es importante y lo decía esta norma, debe describirse los hechos en forma cronológica, ello en la medida de lo posible. Esto facilita la labor del juez a la hora de redactar los hechos probados y los no probados. Bien especificados, esto facilita el ejercicio de defensa de la parte contraria, evitando sorpresas o actuaciones de mala fe que lleven implícito un fraude o abuso procesal. En las normas que vimos, ¿verdad? El 2.6, por ahí creo que estaba el 6, exhaustivos. Los hechos se deben describir en una forma tal que contengan toda la información necesaria a tomar en cuenta al momento de dictar la sentencia. El ser excesivo en la simpleza más bien puede llevar a que quede por fuera hechos sumamente importantes para acreditar o acceder a la pretensión. Entonces, tiene que buscarse el término medio. Claridad, no pueden ser confusos, mezclados o ambiguos, no pueden llevar a equívocos. Tiene que tener coherencia. En la redacción de los hechos no puede haber incoherencia y no pueden ser excluyentes entre sí. Bueno, y esto pone en evidencia una pésima técnica de redacción si se redactan hechos que se excluyen unos entre sí, ¿verdad? Sea descriptivo en el hecho debe ser expresivo, representativo, detallado, pormenorizado, gráfico. Recuerde describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Ello implica darle información a partir de la cual se puede contestar las preguntas de cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos. Pero bueno, yo iría más allá. Recuerden aquel montón de preguntas que veíamos al inicio de la presentación. Bueno, cada cuadro fáctico da las preguntas que es necesario contestar para verificar si el mismo está bien redactado. Procesos especiales con pretensión determinada. En ese caso, los hechos deben ser acordados con el objeto concreto de la pretensión y guardar respecto de aquellos una relación causal. Sí, esto sobre todo en temas de procesos con pretensiones especiales, ¿verdad? Los interdictos, los sumarios, los dinerarios, el monitoreo arrendaticio. Entonces, hay que recordar que la pretensión es muy específica. Entonces, los hechos tienen que ir en función de esa pretensión específica. Los hechos de elaboración técnica. Para la descripción fáctica se debe tomar en cuenta al menos la siguiente técnica de elaboración de los hechos. Digamos que esto ya es dentro de la parte un poco más técnico-jurídica, ¿verdad? El hecho debe partir de un estándar mínimo. El estándar medio de un hecho es aquel modelo o pauta cuyo esquema o estructura llegue a ser creíble y convenza al juez. Ese modelo está vinculado con el posterior estándar probatorio para convencer al juez. Elaboración de preposiciones fácticas. La utilidad de la preposición fáctica es la de que el litigante especifique, detalle y se refiera a cada una de las propuestas de su teoría del caso a fin de evitar dejar vacíos en la acreditación de su relato a través de la prueba. Vamos a ver ahorita qué es una preposición fáctica. Son aquellas ideas que resultan claves, ¿verdad? Una preposición fáctica mal elaborada puede ser utilizada por la parte contraria para construir su relato. En síntesis, se trata de elaborar frases que sirvan para acreditar el relato fáctico y la teoría jurídica. O sea, la preposición fáctica es todo aquello que se redacta para dar sustento a lo que estamos reclamando. Se recomienda también redactar preliminarmente los hechos. Es una especie de borrador. Cada hecho debe ser analizado individualmente y luego en su conjunto a fin de verificar que hay claridad idiomática, coherencia lógica y prueba para acreditar cada hecho. Ello implica una labor no menos importante, sea revisar la gramática, la sintaxis, la redacción, la ortografía. La utilización inadecuada del idioma puede cambiar el sentido de lo que se quiere decir. Sí, una coma mal puesta, una tilde puede cambiar el sentido de la palabra y todo eso podría llevar a una confusión, ¿verdad? Relación de los hechos con la prueba y la pretensión. Revise que los hechos son aptos para dar sustento a la pretensión. Un tema sobre el que he venido insistiendo muchísimo, ¿verdad? O sea, un hecho que no tiene ninguna relación con una pretensión, para mí está sobrando. Estas últimas siempre deben estar ligadas a aquellos. Deben recordarse que el silogismo jurídico implica subsumir un supuesto de hecho en una norma y es la última la que da sustento a la pretensión. Confronte con un primer borrador con las pruebas. Es necesario valorar desde un inicio cómo y cuándo se va a probar cada hecho. Disputa el caso con otro colega. En la medida de lo posible, yo soy uno que incluso con mis exámenes incentivo el trabajo en equipo y vean que esto no es casual. Asuma con humildad que dos cabezas piensan mejor que una. Así que contar con el criterio de otro colega puede ser muy valioso. Además, este puede servir de abogado del diablo a fin de establecer posibles debilidades en su teoría del caso. Y no solo eso, sino que además dice, si yo fuera el abogado de la otra parte, haría esto, esto y el otro, y esa situación podría ser contrarrestada en esta discusión a efectos de pulir ese primer borrador.
Bueno, aquí vean el asterisco, yo hago la siguiente aclaración. Aquí se plantea la revisión del borrador en 3 distintas ocasiones y por distintos miembros de un equipo de trabajo en un bufete. Etapa que he preferido omitir por cuanto no todos vamos a tener acceso a una dinámica de este tipo. Bueno, y yo les digo, ojalá que podamos tener un colega con el cual hacer el ejercicio anterior, pero el aspirar a tener un equipo de trabajo donde nos revisen 3 veces un borrador, bueno, yo sí que veo que no todos vamos a estar o vamos a tener acceso a una dinámica de ese tipo, ¿verdad? Comparte y discuta con el cliente el primer borrador. Esto es importantísimo, ¿verdad? Solo así pueden surgir la existencia de vacíos en la narración de los hechos contenidos en la demanda. Y ahora vamos a ver que esto también es sumamente importante para otra cuestión más adelante. Ya les voy a decir. Los ajustes del borrador de la demanda, luego de haber agotado todas las etapas anteriores, se ajusta al borrador a fin de crear la versión final. ¿Qué no son hechos? Bueno, era lo que les decía anteriormente. El incluir lo siguiente como hechos implica una mala técnica por parte del abogado. Y esto, o sea, un buen abogado no debería incluir este tipo de cosas. Apreciaciones personales o juicios de valor, ¿verdad? Que era lo que decíamos. Conclusiones, apreciaciones jurídicas, jurisprudencia. La jurisprudencia es para darle sustento a la teoría del caso, pero no es un hecho. Pretensiones, mucho menos. Afirmaciones sobre la admisión de la pretensión, tampoco. Normas jurídicas, menos. Citar doctrina. Yo diría que el citar fuentes como la jurisprudencia, las normas jurídicas, la doctrina, como si fueran hechos, deja mucho que desear, ¿verdad? De la preparación que tiene el abogado. Hechos o aspectos no fácticos sin relación con el objeto en litigio. Afirmaciones o cosas de ese tipo, ¿verdad? Que no, como dice acá, no tienen ninguna relación con el objeto en litigio. Selección de la prueba, esta parte es importantísima también, ¿verdad? Cálculo probatorio, el abogado debe realizar una valoración inicial y subsumir la prueba en su teoría del caso a fin de establecer si, primero, se cumple con la carga de la prueba, artículo 41.1 del nuevo Código Procesal Civil, se trata de prueba útil e idónea, 41.3 del mismo código, que es prueba pertinente, que es convincente o creíble, de peso, legalmente admisible, que esto es importante también, suficiente para acreditar y convencer al tribunal, y momento procesal, o sea, respetar el momento procesal para su ofrecimiento. Determine qué hechos tienen prueba directa y cuáles tienen prueba débil. ¿Qué es lo que ocurre acá? Con relación a la prueba directa, pues un poco más fácil, más sencillo, acreditar su existencia. Con la que hay prueba débil, más bien es prueba indiciaria, ¿verdad? Es una prueba que entre más indicios, más fácil probar, pero no hay prueba directa. Entonces implica un mayor ejercicio probatorio. En este caso se debe reforzar el cálculo probatorio en los últimos, ¿verdad? Que era lo que les estaba comentando anteriormente. Ofrecimiento de la prueba debe ser diligente a la hora de ofrecer los elementos probatorios a fin de que con cada uno de ellos se cumpla con las respectivas disposiciones legales. Bueno, y no solo eso, sino que además esos testigos son aptos para acreditar mi teoría del caso. No vaya a ser que por no verificar qué es lo que sabe ese testigo, más bien le estoy sirviendo en bandeja a la parte contraria un testigo que va a destruir mi tesis. Revise la prueba a fin de evitar deficiencias en su ofrecimiento. Para ello se debe primero confirmar que se tiene prueba convincente para apoyar la teoría del caso. Convencerse de que dicha prueba será relevante y de peso, que la prueba es útil e idónea, que el medio de prueba es intenso para acreditar los hechos,
que no hay debilidades en la teoría del caso, que efectivamente se cumple con la teoría del caso. Eventuales defensas del demandado. Recuerdan que por ahí vimos la necesidad de que el abogado se entreviste con el cliente a fin de revisar el borrador de la demanda. Ojo con esto. De la interacción con el cliente a fin de formular la demanda, el abogado podría tener claro cuál es la posición de la parte contraria. Todo lo cual debe ser tomado en cuenta a la hora de formular los hechos, ofrecer la prueba y plantear la pretensión. Todo con el objetivo de neutralizar en la medida de lo posible la efectividad de la defensa de la parte contraria. Entonces, vean lo importante que es en esa entrevista con el cliente conocer cuál es la posición de la parte contraria con relación al conflicto que se quiere resolver, ¿verdad? Y ahí lo que hay que tratar es, mediante la confección de los hechos, ofrecimiento de la prueba y lo pretendido de contrarrestar esta posición que tiene la parte. Aspectos procesales relacionados con los hechos de la demanda. En la primera imagen yo les decía que se supone que los hechos tienen que quedar establecidos en la demanda o en la contrademanda. Sin embargo, hay algunas excepciones que incluso adelantábamos que las había, que son estas precisamente. De acuerdo con el artículo 35.5, párrafo primero del nuevo Código Procesal Civil, la demanda podrá ser modificada o ampliada en cuanto a los hechos antes de la contestación o de que haya vencido el plazo para contestar. Dicha ampliación será posible de común acuerdo entre las partes antes de que concluya la audiencia preliminar, en cuyo caso se debe hacer de nuevo el emplazamiento. Entonces vamos a ver, puede ser en forma unilateral, si es antes de que la parte contraria conteste o que haya vencido el plazo para contestar. Esa es la primera parte. O en forma bilateral, que esa es la parte que viene acá, de común acuerdo entre las partes, siempre y cuando se haga antes de que concluya la audiencia preliminar. Este es el primer supuesto. El segundo, que establece la misma norma, pero en el párrafo segundo dice que en el proceso ordinario, después de la contestación o de la réplica y hasta antes de celebrarse la audiencia de prueba, podría ampliarse la demanda de reconvención a los hechos cuando ocurriera alguno de influencia notoria en la decisión o hubiera llegado al conocimiento de la parte de la importancia dicha y del cual asegure no haber tenido conocimiento antes. Entonces son dos supuestos importantes acá. Digamos que es un hecho sobrevenido, ¿verdad? Cuando ocurre alguno de inferioridad a la interposición de la demanda, y el segundo supuesto es cuando hubiera llegado a su conocimiento alguno que no conocía antes de plantear la demanda. Entonces, son dos supuestos diferentes. Y por último, tenemos que de acuerdo con el 35.6, párrafo cuarto, en el proceso ordinario hasta antes del inicio de la audiencia de prueba, por única vez será posible ampliar o modificar la demanda y la contrademanda en cuanto a los hechos, cuando un hecho nuevo determine la imposibilidad de conservar en todo o en parte la pretensión original. Bueno, esto, vamos a ver, es sumamente parecido a la función que tiene la medida cautelar, ¿verdad? Porque aquí dice que este hecho nuevo lo que va a determinar es la imposibilidad de conservar en todo o en parte la pretensión original. ¿Y para qué son las medidas cautelares? Precisamente para asegurar que la pretensión, en caso de sentencia estimatoria, no va a ser una pretensión que no pueda ser ejecutada. Sobre la procedencia de la ampliación se resolverá en la audiencia de prueba. Esta ampliación de la que estamos hablando acá. Bueno, ahí está la bibliografía utilizada. Básicamente es este libro, es donde está, incluso es sumamente detallado, muy bueno este libro de Teoría del Caso Civil de el doctor Sergio Artavia Barrantes, y también se utilizó el Código Procesal Civil anotado y concordado por don Carlos Adolfo Picado Vargas. Y bueno, obviamente que con algunos chispazos, ¿verdad?,
quien les habla, que trató también de hacer sus propios aportes. Voy a ver acá en el chat, ¿hay alguna pregunta? Tiene algunos ejemplos. ¿Cuáles son las preguntas para detallar los hechos? Sí, bueno, es que vamos a ver. Las circunstancias de modo, de tiempo y lugar, ¿cómo se determinan? Contestando las siguientes preguntas. Aunque lo que voy a seguir es el orden en penal, pero sería algo así como que ¿cuándo, dónde, quién y qué? Esas son las preguntas que podrían servir para detallar los hechos. Que, bueno, recuerden, yo les decía, es que depende de lo que se quiere narrar, ahí puede surgir la necesidad de agregar más preguntas o no. Pero básicamente son esas, ¿verdad? Con esas preguntas se estaría abordando en forma adecuada lo que son las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Alguna otra duda? Buenas noches, personas estudiantes. Ese es el momento oportuno para que manifiesten sus dudas o comentarios al respecto de la ponencia. Por acá tenemos la palabra a la estudiante Gloriana Ruiz Murillo. Usted puede encender el micrófono para que pueda formular su pregunta. Perdón, aquí viene otra pregunta de Rebeca. Dice, ¿dónde podemos ver ejemplos de buena redacción de demandas? Bueno, de reacción, si usted lo que pregunta es por un machote, eso, bueno, habrá que buscar como en un proceso judicial, pero si hay una charla que yo impartí, no sé si usted supo eso, pero que se llamaba Consejos Prácticos para la Redacción de una Demanda. Ahí, por lo menos, sobre lo que es la parte de la técnica, ¿verdad? Ahí sí se dan consejos sumamente valiosos para la redacción de demandas. Les comento que posteriormente voy a dar una charla relacionada con aspectos de redacción de documentos jurídicos, ¿verdad? Eso es también importante, ¿verdad? Aspectos relacionados con la sintaxis y la redacción de frases y toda esa cuestión, ¿verdad? Eso más adelante. La próxima, que sí ya estoy decidido a que esa es la que voy a dar, es sobre lógica jurídica en materia penal, ¿verdad? Esto, bueno, para que estén atentos y se interesen también por si quieren seguir esa charla. ¿Alguna otra persona con alguna otra duda? Profe, sí, la estudiante Gloriana Ruiz Murillo tiene la mano levantada. Ah, perdón, que no estaba viendo acá. No se preocupe. Gloriana, si gusta, puede encender el micrófono para que formule su Sí, pregunta. mejor. Es que estaba con el chat yo. Puede preguntar o por medio del chat o lo hace de viva voz. Sí, de hecho, tiene el micrófono habilitado, pero no se puede escuchar. Le damos un tiempito, Gloriana. Sea con el audio de la computadora o del celular, por aquello que esté intentando hacerlo con audífonos. Tal vez que mejor lo haga por el chat. Sí, mejor. Ok. Y ahora sí, Gloriana, puedo ver acá cuál es la consulta suya. Recuerden que todas estas charlas están en YouTube, ¿verdad? Entonces, si se menciona algunas, esas pueden buscarlas con mi nombre, Rodrigo Campos Esquivel, y ahí salen.
Bueno, la compañera Gloriana dice que se va a desconectar y volverse a conectar. Entonces, mientras ella realiza la conexión nuevamente, no sé si tal vez alguna persona tenga alguna otra pregunta, algún comentario. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, Qué Gloria. vergüenza. Perdón, es que tuve problemas con los audífonos ahí, no me dejó. ¿Cómo cortó, ah? Sí. Dígame. Bueno, mis preguntas son las siguientes. En la práctica, yo he notado que nos solemos encontrar con dos situaciones muy particulares. La primera tiene que ver con nuestros clientes y la segunda ya cuando nosotros, por ejemplo, nos toca contestar alguna demanda. En el primer caso, si por ejemplo nosotros somos la parte demandada, ¿verdad? ¿Qué consejos daría usted pues para tratar de lidiar con el cliente si en la demanda, ¿verdad? Llegaron y se pusieron todas las mentiras habidas y por haber y nos encontramos en esta situación donde el cliente entra en crisis y empieza a decirnos tipo, no, pero es que eso es mentira, déjele claro que es mentira y aunque los hechos no tengan nada que ver con la pretensión, ¿verdad? Es lo que nosotros popularmente decimos, le puso pura parla, ¿verdad? Para desviar la atención. Y entonces, ¿cómo lidiar bien con los clientes y hacerles ver que, aunque por ejemplo no vamos a contestar las cosas sumamente irrelevantes, eso no significa necesariamente que es que se está dando el brazo a torcer o que lo vamos a dejar ganar, por decirlo así. Y a su vez, Dígame. perdón, No, y vale. a su vez, que cuando estamos contestando, o sea, nos enfrentamos a veces a demandas donde son sumamente largas en cosas innecesarias y que uno considera que contestar cosas que no tienen nada que ver es una pérdida de tiempo, pero o sea, al final de cuentas es necesario tener que referirse a ellos, aunque sea para poner que no es cierto, que no tienen nada que ver, o simplemente se pueden omitir. ¿Qué es lo más aconsejable también en esos casos? Vean, Gracias. primero que todo, hay que hablar con el cliente de forma muy sincera y decirle, yo necesito que usted a mí me hable con la verdad, ¿verdad? Porque puede ser que en un estado de pánico dice que todo eso es mentira y resulta que es cierto. Entonces es muy importante que el cliente sea sincero, ¿verdad? Si fue la parte contraria la que redactó y plasmó un montón de falsedades, ficciones, exageraciones, lo que hay que explicarle al cliente es que, bueno, con una buena defensa, con una buena contestación y a partir de la prueba, se puede desvirtuar todo lo que dice la contraria. Nunca darle resultados al 100%, ¿verdad? Porque eso es un problema. Hay que decirle, bueno, con un muy alto grado de probabilidad este caso se puede ganar, pero nunca dárselo por ganado, porque entonces vienen las sorpresas y la insatisfacción del cliente y los abogados no estamos para garantizar nada. ¿Okay? Estamos para dar un buen servicio, pero no tenemos por qué garantizar nada de eso. Eso es sumamente irresponsable. No sé si está quedando por ahí algo por fuera, Gloriana. Más que todo en la parte de cuando contestamos la demandas que traen hechos que nada que ver, o sea, ¿qué se hace ahí como consejo? No. ¿Se omite? Ok, no, entonces usted dice, no es un hecho, no me referiré al mismo. Claro, Ok, usted ok. tiene que tener muy claro
qué es un hecho y qué no es un hecho, ¿verdad? Porque, que por ejemplo, pone como hecho una cita jurisprudencia. Te pone entonces, no, eso es un hecho, no tengo nada que contestar, ¿verdad? Así de sencillo. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Veo que por acá hay otra. Ok, todo fue, bueno, ok. Con mucho gusto, Yaritza. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Si no, estaríamos dando por terminada la actividad. Profe, en relación a un hecho, por ejemplo, en el que como tal se afirme una cosa y la parte no aporte la prueba, hay momentos en los que uno puede solicitar a través de la persona juzgadora de que como tal se incorpore la prueba. Obviamente la prueba ofrecida que no aportó la parte actora como tal, digamos, va a ser la que uno va a estar solicitando. Entonces, en ese caso, ajá. Dígame. En ese caso, ¿cómo sería el manejo más apropiado, digamos? Al momento de aportar la prueba, en el apartado de la prueba, indicar, ok, se solicita que se incorpore tal prueba, que la parte como tal no incorporó, o lo mejor va a ser es, digamos, como hacerlo en los dos sentidos, a la parte final del hecho y al momento en el que uno lo pone en el apartado de la prueba. Estamos hablando de que es una omisión en la que incurrió la parte contraria. Exactamente. No, guárdeselo como un as debajo de la manga. No ve que entonces se alegó un hecho sobre el cual no va a poder probarlo, eso beneficia su teoría del caso porque se le va a caer la teoría del caso a él. Mal haría usted como abogado diciendo, este es un problema de demanda defectuosa y tiene que corregir tal cosa porque tiene tal hecho pero no ofreció prueba. ¿Me explico? Ahí lo que usted estaría es corrigiendo los defectos de la demanda. Pero si es un argumento como tal en el que, por ejemplo, se está solicitando un rubro para cobrarlo, digamos, y como tal no se aportó la prueba del mismo, pero el rubro se contempla, por ejemplo, una pensión alimentaria. Yo le entiendo, sí, sí, pero de ahí lo que pasó fue que la parte por desidia, por negligencia, por lo que usted quiera llamarlo, incumplió con el cálculo probatorio, con la carga de la prueba. Alegó un hecho sobre el cual pretendía algo y no ofreció prueba. No, explote usted como abogado eso al final. Ok, ¿Me ok. explico? Perfecto. Sí, es que hay casos en los que sí hay que pedir que se corrija, pero hay casos en los que hay que aprovecharse del error de la contraria, ¿ah? Bueno, por acá tenemos otro mensaje, vamos a ver. Ok, Carolina Canales, muchas gracias, bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces, como les adelanté para la próxima, y ya empecé ahí más o menos a esbozar algunas ideas, va a ser la lógica jurídica en materia penal. Esa va a ser la próxima charla y están cordialmente invitados. Terminamos, jóvenes, ¿estamos listos? Bueno, muchachos, gracias, profesor, por su ponencia. Si no tenemos más preguntas o comentarios, damos por finalizada la ponencia de la noche de hoy. Agradecerle a todas las personas estudiantes que nos acompañaron y especialmente al profesor Rodrigo por brindarnos esta charla. Bueno, y gracias por el interés. Buenas noches. Gracias y estén atentos a la página que vamos a subir la grabación de esta sesión. Muy buenas noches a todos y todas. Buenas noches.